Muy buenas noches, sean bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del momento que estés viendo este video. Welcome back for another video. This is your channel, Javier Digital Pro. Estás aquí, gracias por la confianza aún dada a este servidor. Recordemos, estoy en Telegram como @Javier Digital Pro, es la única red social que yo manejo. Solamente a través del Telegram me comunico con todos ustedes. Bueno, muchachos, hoy hubo unas manifestaciones en la hora de la madrugada, hora colombiana, de muchas cosas. Quiero ir al grano, quiero que vayamos al grano. Una actualización de COTP muy corta. Hubo una persona árabe, creo que es árabe o sí, no sé, y tiene estas palabras y voy al grano, voy a leerlas en español. Dice, ya viene. Mucho ha pasado y poco queda. Ellos no han hecho nada nuevo para el último periodo, pero el trabajo real de unos 2 meses, ahora la transferencia de servidores es válida ahora. Ojo, la transferencia de servidores es válida ahora y todos nos hemos dado cuenta. Ojo con eso. Creo y Dios sabe mejor que hay una estrecha relación entre las dos plataformas. No voy a mencionar nombres. Yo tampoco voy a mencionar nombres. A buen entendedor, pocas palabras. Y dice en tres formas, para recordar, para recordar, para recordar. Ojo, ojo, el estafador desaparece por completo y usted no encontrará ninguna presencia en la red de forma permanente. Esto es un mensaje para las Ponzi's. Sí, si ustedes se han dado cuenta, COTP siempre ha estado ahí. Hemos tenido el Riser, hemos tenido de pronto a Jessa Michael el año pasado cuando nos daba algunas actualizaciones, ¿cierto? Entonces, ahí se sabe y hemos tenido por, bueno, algunos pueden creer, otros no pueden creer, ya está al libre albedrío de cada uno, pero hemos tenido evidencia de que sí han habido algunas actualizaciones, que no se han dado algunas, ok, recordemos, ellos son un grupo de, algunos dirán estafadores, otros dirán, llamémoslos business people, I don't know, so, negociantes, ¿verdad? Bueno, dice después, no hay humo sin fuego. Ojo, no hay humo sin fuego. Desarrollado por Tenjin. Es el mensaje que tenemos ahora en la APK. Lo hemos visto todos. ¿Por qué está escrita esta palabra en la página y en la aplicación? Ojo, para asegurarle que no se han ido en absoluto. Así es, en el grupo mío, el sábado pasado, en mi grupo privado de Telegram, estuve dando una actualización de cómo, bueno, me la pasaron de cómo funciona el Tenjin, ¿verdad? Entonces, seguimos. ¿Son descuidados en grado extremo? Uf, muchísimo, porque ellos nos mandan mensajes. ¿Quién? COTP. Caso diferente a Jason Michael en África. Él sí pone la cara. Chicos, no lo defiendo, pero recuerden, a ver, él está allí, él está dando la cara, él ha mostrado cosas en Facebook. Sí, que muestra los carros, sí, que muestra las casas, ok, pero es su forma de ser. No lo podemos culpar. Pero nos gustan, dice, porque encontramos un gran retorno de ellos antes de cerrar. Ojo con las palabras complejas y escondidas. Encontramos que tratan muy bien. Ajá. Es como si tratáramos con un banco. Ojo, él está haciendo una relación. A cualquier hora del día que necesitemos dinero en efectivo, lo cogemos en menos de un minuto. Y ustedes recuerdan, ustedes podían hacer los retiros en el día sin necesidad, que teníamos un límite que era hasta $20.000 por transferencia, pero creo que el límite era hasta $1.000.000. Yo me enteré de eso fue este año, yo no sabía que era ese límite, me puedo equivocar. Ustedes me pueden dejar en la cajita de comentarios, los que seamos positivos y los que recuerden, pueden dejar eso. Podrías haber ido a un restaurante con tu familia sin tener dinero en la cartera. En un minuto sacas dinero y pagas la cuenta. Seguimos. Había una especie de golosina con misiones cada 2 horas, como si estuvieras trabajando con tu propia imprenta de dinero. Es decir, recordemos que cada hora, 2 horas y 8 minutos, 2 horas con 10 minutos, teníamos que hacer el ejercicio de comprar, ¿cierto? El ejercicio que teníamos que hacer. Esperamos volverlo antes posible. Miren lo que él dice, esperamos volver lo antes posible y que vuelvan los buenos tiempos para todos. ¿Será que él hace parte de ese OTP? ¿O él se está incluyendo como un inversor más?
Yo creería que es un inversor más. Dice, mis hermanos, el regreso de COP al mercado causará un shock muy fuerte a los grandes bancos de inversión e instituciones. Es posible que los países cuyas economías se verán afectadas por el retorno, porque los bancos matarán sus intereses. Ya sabemos que un banco no nos paga mucho al año, ¿verdad? Y COTP nos estaba dando, los que hemos estado allí y los que nos vimos beneficiados, o sea, estuvo muy bueno, ¿verdad? Todo el mundo dejará los bancos y se dirigirá a mí. Ojo con nuevamente, él vuelve a decir a mí, COTP. Vuelvo a decir, ¿será que esta persona esa hace parte del corporativo e ingresó al grupo de Riser y nos dio alguna cátedra de esperanza? Cada quien toma su propia criterio para interpretar estas palabras. No pongo palabras en sus bocas ni en su corazón. Dice, un rugido de león es en mi oído. Ojo, si Dios quiere, con retorno. Oh, está diciendo que va a llegar. No olvides a los pobres y necesitados. Eso es muy bonito, un gesto muy chévere. Hemos probado la amargura, todos, y el dolor de la necesidad. De verdad que sí, hemos pasado por muchas necesidades. Creo que toda esta ausencia estaba fuera de control. COTP en sí, ¿cierto? O sea, no sé por qué llevamos 14 meses, vamos a cumplir 14 meses, y ellos ni un solo comunicado. Pero bueno, fue una intervención política y de seguridad. Por supuesto, hubo grandes negociaciones para volver. Ojo con lo que está diciendo allí. Yo lo estoy traduciendo en un inglés casi nativo, en un español para que ustedes entiendan y puedan comprender lo que realmente significa. Pensé en algo ahora, él dice, se le vino algo a la mente. ¿Qué diría? Vamos a ver. ¿Crees que una de las condiciones de las negociaciones es que no hay nuevos clientes para entrar en el COTP? Porque ustedes pueden pensar, bueno, y si ellos vuelven, pues Javier, yo voy a retirar mi dinero. Claro, llegamos con el capital y cada quien retira su dinero. Totalmente de acuerdo. Nadie va a ser tan bobo o tonto para seguir haciendo trading con ellos. O OTC, ¿verdad? Over the counter. No sé, yo en mi parte de pronto sí. Retiro un máximo de 90% y debo trabajando un 10% y voy sacando ahí, voy haciendo dinero. Y se contente solo con sus clientes cuyo dinero tiene ese rato. Es posible, claro que sí. Y miren lo que dice, esperamos volver de la forma que les convenga. ¿Qué será que estará diciendo este personaje ahí? Vuelvo y le digo, cada quien interpreta como quiere. De pronto aparecerán tontos a decir nuevamente, Javier, sigue usted entusiasmando a las personas. Oye, si no tienes más oficio, lárgate, piérdete, pinta un bosque y piérdete. Ahora hablemos de África. Ojo, porque se vienen cosas bonitas por aquí. No voy a decir nada. Tenemos unas palabras de Jessam. Dice, relájate y sé tú mismo. Ahora es la frase favorita del Be Yourself. ¿Cierto? Ojo, estamos trabajando día y noche para asegurarnos de que entregamos como prometimos. Eso sí lo tiene él. El robot está viendo las oportunidades comerciales y el comercio de pruebas en vivo. Están en curso. Los ajustes de configuración están en curso. Las pruebas y repruebas están en curso. Una vez que consigamos lo que queremos, lo vamos a anunciar a la comunidad. Es decir, recordemos que estamos esperando todos a que él anuncie el AMA. Una vez allí, en días, apertura total y empezaremos a ganar. Vuelvo a decir, los que tienen grandes cantidades empiecen a retirar, ¿cierto? Asegura tu capital y juega con ganancias. Por allí, ten mucho cuidado. Interpreta bien mis palabras, por favor, que no estoy diciendo nada mal. Sus asuntos son con Afri, no con los detractores. Aléjense de los tontos ciegos que llaman a todo lo que ven estafa. A sorprender al mundo. Pero Yesan, yo le digo a Yesan, pero tantos poncis que están saliendo, mi chino, y la gente es tonta, que se dejan entusiasmar, ¿cierto? Me disculpan si los estoy llamando tontos, pero algunos, los de mi grupo, han aprendido. Yo les he enseñado cómo saber cuándo es una plataforma estafa, ¿sí? Javier, usted se equivocó con AGT. Va a haber cualquier ridículo por ahí escribiéndome. Sí, acepto mi error y he pedido disculpas públicas y lo sigo pidiendo, pero no me crucifiquen por una.
Estas son las imágenes. Ojo, ojo, porque él no estaba presentando esto el año pasado, antes de iniciar operaciones en vivo. Y las últimas palabras de Yesan, cuando yo ya había apagado la computadora y ya tenía todo, pero bueno, aquí les vamos a dar. El regreso al nuevo As de Africa se llama La Madre de Todos los Magos. Vamos a ver con qué sale, muchacho. Relájate y observa cómo el cambiador de juego corta su boca hacia arriba. ¿Será que hubo una mala interpretación aquí cuando dice short their mouth? Yo creo que quiso decir shut their mouth, como que calla la jeta, ¿verdad? Cada quien, ¿cierto? Porque es que hay gente que habla mucho, oiga, habla mucho popó. De verdad hay gente que se le sale por todos los poros del cuerpo, oiga, le sale negativismo, cosas. Dejen lo que él está haciendo eso, oiga, déjenlo trabajar. La velocidad en milisegundos conmocionará al mundo. Ténganlo por seguro. Viene algo muy grande para el mundo de Africa. Africa 2.0 a todos nos espera. Ojo y termino con esto. Un peligro, ojo, están pasando que es que algo que es parecido a COTP y que C12, ¿cierto? No tengo ni idea cuál es esa C12, no tengo ni idea, conozco a COTP, pero ese, que mire que un play plan, 24 online days, one day, daily profit, del 1.2 al 3.6, y aquí está para registrarse, pay plan, sign up y termina en David. No sé quién será. Y aquí le dejamos el número, vamos a boletearlo, me disculpan, es un más 62, no tengo ni idea de dónde será, ¿verdad? 831, Rosit Gamragui, no tengo ni idea de dónde será. Pero por favor, no estafe a las personas, COTP va a volver, al menos lo que cante el gallo. Javier, mañana, no, espérense, dejen que pase algo. Recordemos, primero llega Afric y después COTP a los días. Marquen mis palabras, asegúrense de tener su puesto bien guardado en Afric porque Afri también va a conmocionar a cada uno de ustedes. Chicos, los quiero mucho, pórtense bien. Eso fue todo por hoy. Recordemos que les habló su amigo Javier Digital Pro. Me disculpa lo largo, pero tenía que hablarse y se dijo. Chao, chao.